nos vamos a ir a Mateo, capítulo 15, por favor. Versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino... Ok, tengo aquí otra versión. Él respondiendo dijo: entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, al pueblo de Israel. Fui enviado a las ovejas, al pueblo perdido. Versículo que sigue: una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego oyó él y vino y se postró a sus pies. Versículo 26, la mujer era griega, era sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera al demonio de su hija. ¿Estamos o no? Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, el demonio ha salido de tu hija. Qué impresionante es poder a veces ver a Jesús tratando a veces a la gente como tal vez tú y yo no nos animáramos a tratar. Entonces llega una mujer con una necesidad y le dice: ¿sabes qué? Tengo un problema, tengo un hijo que tiene problemas de demonio, necesito que vayas y lo eches fuera. Entonces el Señor Jesús le da prioridad y le dice: no es bueno que lo que es de los hijos se lo demos a los perros. ¿Se entiende esto? Quiero que entiendan que Dios siempre está hablando en sombras y figuras. Entonces lo que es de mis hijos no es bueno que yo se lo dé a los perros. Fui llamado, dice, a los hijos. Entonces no es bueno que lo que yo traigo para mis hijos, para los escogidos, yo se los dé a los que están fuera. Entonces la mujer responde: pero aún los perros comen de lo que se les cae a sus amos. En misericordia, Jesús contesta: por esta palabra, vete a tu casa, tu hija estará sana. Qué importante es cuando yo escucho una palabra de parte del Señor que yo la venga a arrebatar. ¿Están conmigo o no? Es importante arrebatar. A la mujer le dijeron: ¿sabes qué? No tienes cabida con las viandas que yo traigo. Lo que yo traje, lo traje para mis hijos. Lo que yo traje, lo traje para los escogidos de Jehová. Lo que yo tengo no es para ustedes, los perros. Sin embargo, la mujer arrebató la bendición por una palabra. Y Jesús es claro y le dice: por esta palabra que acabo de decir, lo que tú querías será hecho. Entonces, qué importante es que yo con una sola palabra pueda cambiar el rumbo de mi vida. Es probable que mi futuro no sea hecho para recibir lo que Dios tiene preparado para mí, pero si yo recibo la palabra, yo puedo cambiar el rumbo de lo que me era contrario. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo puede cambiar todo. La fe lo puede cambiar todo. La actitud lo puede cambiar todo. Hace la diferencia una actitud que yo tenga para recibir la palabra. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada ya en la cama, todo estaba muy bien. Así que no podemos restarle profundidad, mis amados. Yo quiero en esta hora que no le restemos profundidad al tema de la palabra de los que son malos obreros. Diga usted conmigo: malos obreros. Si queremos que la iglesia, mis amados, escúchenme bien, si queremos que la iglesia sea la punta en el tema de la revelación, es importante que la iglesia en general no se desfase. Es importante que la iglesia en general tenga la misma armonía en cuanto a pensamientos. Es importante que la iglesia tenga que amar la palabra, escuchar la palabra, meditar en la palabra, para que viva en los tiempos actuales y no en los tiempos pasados. No podemos seguir permitiendo que la gente se desfase con respecto a la palabra, con respecto a los errores que hemos estado viviendo, errores garrafales, sin tener claridad de los misterios que la palabra de Dios ofrece. ¿Por qué no tenemos claridad? Porque nadie se anima a hablar
de palabras en ocasiones tan duras como tratar a la gente con este tema con el que hoy nos atañe. Estamos aquí, pero tenemos que reconocer que hoy en día hay malos obreros. Tenemos que reconocer que aquellos que nos engendraron en la palabra, nos engendraron con cosas muy buenas. Pero también tenemos que reconocer que también plantaron nosotros cosas que hoy en día ya no nos son útiles. ¿Estamos claros? Para los que vamos llegando, todo es buena noticia. Pero para los que ya tenemos tiempo en la palabra, hemos podido razonar y darnos cuenta que hay cosas que hay que mover de nuestras vidas. Hay cosas que hay que reaprender. Hay cosas que por causa de un mal obrero, pero bien intencionado, me sembró algo que hoy en día no me sirve. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Hay pastores, hay apóstoles, hay profetas hoy en día muy bien intencionados, pero malos obreros porque el resultado es incorrecto. El Señor no juzga las intenciones, el Señor juzga los resultados. Así que tenemos que hacerle frente. Hoy en día los pastores, los padres de una casa, los apóstoles, tenemos que hacerle frente a una iglesia mal enseñada. Segunda de Corintios 11:13, por favor. Segunda de Corintios 11, versículo 13 al 15. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros que se disfrazan. Ay, pastor, qué dura está esta palabra. Bueno, yo no la inventé. Yo nomás estoy dando la cita y los muchachos ya me la están poniendo. No vayan a creer que yo tengo mi Biblia personal. Entonces, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones, sus obras. ¿Van conmigo? Qué bonito es cuando uno escudriña la palabra, ¿sí o no? Entonces, cuando yo escudriño la palabra, no debo de tener miedo, porque conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Entonces aquí no se trata de que un hombre venga y diga lo que tenga que decir. Aquí se trata de qué es lo que está gritando las escrituras para estos últimos tiempos. Entonces la palabra del Señor nos enseña que hay ministros que ahorita mismo están enseñando cosas incorrectas. Dos tipos de ministros hay: ministros de justicia y ministros de injusticia, es lo que nos enseña esa palabra. Ministros de Dios y ministros de Satanás. Dice ahí, servidores. No es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. ¡Santo Dios! Esto quiere decir que hay gente que ahorita mismo está instruyendo en el nombre de Cristo, pero están sirviendo al contrario. La pregunta es, ¿está la iglesia de Dios actualmente preparada para una pregunta como esta? ¿Será que tu pastor es un pastor servidor de Satanás? ¿Está la iglesia dispuesta a reconocer una palabra como esta que está escrita en la Biblia? No la estamos inventando, pero dice la Biblia que ya están disfrazados, que hoy mismo están funcionando, y no es de sorprenderse porque hasta Satanás se viste como ángel de luz. Esa palabra yo la había oído desde niño, que Satanás se vestía como ángel de luz, pero nunca la había visto lo que estaba antes y lo que estaba después. O sea, no es de sorprenderse que Satanás lo haga, pero sí me sorprende que los servidores de Dios lo hagan. Que hay gente que habla en el nombre de Dios y estén siendo usados por Satanás. Esto quiere decir que hay pastores y que hay apóstoles
No que lo hagan intencionalmente, sino porque ahí dice: por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponde con lo que merecen sus acciones. La versión que tengo yo dice: así que no extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que para que yo pueda distinguir entre un ministro de luz y un ministro de las tinieblas, tiene que ver cuáles son sus obras. O sea, cuáles son sus resultados. Entonces el apóstol dice: cuídense de este tipo de ministros que se disfrazan, cuídense. El apóstol dice que los resultados del ministro son los que hacen la diferencia. Los resultados son los que marcan si es bueno o es malo. Porque él dice: su fin será conforme a sus obras. El fin será conforme a sus acciones. ¿Estamos o no estamos? Esto no solamente es para los pastores y para los apóstoles. También en la parábola del trigo y la cizaña le dicen al Señor: Señor, ¿qué pasó? ¿Cortamos la cizaña del trigo? No, dice: déjalos que crezcan, porque su obra va a poder decir quién era la cizaña y quién era el trigo. Así que esto no es, usted cree que es solamente para pastores o apóstoles. En este pasaje está hablando de pastores y apóstoles que se disfrazan, pero también dentro de la iglesia también hay hombres, mujeres o hijos que se dicen ser, que no lo son. ¿Y qué es lo que define quién es y quién no es? La acción. Se le va a pagar conforme a su obra. Y recordemos que acabamos de leer que hay un libro que tiene apuntadas las obras, no que tiene apuntadas los deseos. Porque pudiera ser que yo tuviera un buen deseo, pero llevara a mi grey a la perdición. Vamos. Pudiera ser que mi corazón fuese llevar a la grey a un lugar seguro y yo no supiera que del otro lado de la montaña estuviera esperándome el lobo. Pero Dios no juzga la intención. ¿Verdad que nosotros decimos: ay, la intención es la que cuenta? Ay, mi amor, fíjate que te iba a traer una bolsa Louis Vuitton original, pero pues no encontré pura chafa. Pues ¿a dónde fuiste a buscar? Pues al malecón. Pues ahí no te van a vender ninguna original. Pero la intención es la que cuenta. Yo te fui a buscar. ¿Y tú qué ganaste? Con la intención. Con la intención no ganaste nada. Entonces dice que la palabra del Señor, por más buenas intenciones que usted tenga, por llevar a la grey a un buen camino, usted será juzgado por el fruto, no por su buena intención. Por eso es importante que yo no mezcle mis deseos o mis intenciones con las intenciones de Dios. Así que entonces hay una cantidad no poca de malos obreros. Y entonces los malos obreros serán pesadas sus obras. Hay una cantidad de malos obreros que tenemos que pesar sus obras. ¿Van conmigo? Hay malos apóstoles o malos obreros. O sea, son unos híbridos ministerialmente hablando. ¿Por qué unos híbridos? Unos híbridos porque toman de su experiencia personal, de la experiencia de su pastor, de la experiencia de un libro que leyeron, de la experiencia que le dio un congreso, de la experiencia que le dio algo, y hacen una mezcla y son híbridos, y después están enseñando a su gente de lo que un mes aprendieron de este libro, el otro mes lo aprendieron de otro libro, el otro mes de un congreso, y agarran una mezcolanza de experiencias personales también y empiezan a enseñar lo que ellos piensan que es correcto, no con un corazón malintencionado. Pero Dios no juzga la intención, Dios juzga el fruto. ¿Va conmigo? Y yo digo esto porque también lo practiqué por muchos años, hasta que el Señor nos entregó una revelación personal por medio de la cobertura que nosotros recibimos, y ahora podemos hablar de la familia. ¿Se entiende? Entonces, si Dios me toma a mí como obrero, debo de tener cuidado de hacer lo que Dios dijo que hiciera y no mezclar mis sentimientos o mis pensamientos creyendo que esto es mejor, porque pudiera ser que lo que yo creo, aunque lo haga bien intencionado, pueda estar mal.
Y esto va para nosotros, para mí como pastor, pero también para mis ovejas que están discipulando a otros. Tenemos muchísimas ovejas en la ciudad que están discipulando a otras almas y que es importante que ellos entiendan lo que yo estoy diciendo ahorita. Amén. Porque tengo que cuidar. Así que no puedes tú mezclar esto. No vayas a quedar fuera del proyecto de Dios por mezclar tus pensamientos, por pensar que esto era lo correcto y lo estés haciendo tal vez. Segunda de Corintios 11, 13, 15 que leímos, en el 11, 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¡Wow! ¿Qué quiere decir fraudulento? Tramposo, engañador. Eso es un fraude. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, hoy en día, un obrero fraudulento es una persona que de repente quiere predicar solamente lo que el oído de su oveja quiere escuchar. Y cuando la oveja tiene que crecer, no tiene puesto un fundamento sólido. Entonces a la gente, cuando les tienes que hablar de algo que realmente sea carne, de repente la gente se encuentra con que está sintiendo que esta palabra que se está dando es demasiado pesada, porque no están impuestos a digerir tanto peso o tanta carne sólida, porque siempre se les ha hablado de cosas que son fáciles de escuchar y de poca responsabilidad para llevar a cabo. Pero hoy en día estamos hablando de responsabilidad para sacar a una iglesia de la mediocridad y llevar la iglesia a una dimensión que es la dimensión que Cristo quiere que tengamos. Nosotros, tú y yo, tenemos la responsabilidad de elevar a la iglesia a la dimensión de novia, lista, vestida, blanca y ataviada para recibir al novio. Pero si la iglesia fuma, pero si la iglesia toma, pero si la iglesia tiene vestiduras sucias, ¿cómo pues vendrá el Señor por su amada? Porque de repente tenemos obreros fraudulentos que le dicen a la iglesia que no importa. Oye, es necesario que estés en la iglesia. Pues sí, pero es que fumo mucho, hago cosas indebidas. No importa, Dios te la va a ir quitando poco a poco. Eso dice la iglesia que se debe de hacer. O dice Dios y juzga rápidamente, dice, los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, los homosexuales, los que practican la mentira, los idólatras. O dice, tú vente y se te va a ir quitando poco a poco. La palabra del Señor es clara, dice, esta es la gente que yo quiero y esta es la que no quiero. Dios te quiere a ti completo. Dios te quiere a ti completo. Él dice, o estás conmigo o en contra mía, o juntas o desparramas, o eres frío o eres caliente, pero tibio no te quiero. Un obrero que predica la palabra de Dios, pero un obrero fraudulento es un obrero que dice, no, ¿sabes qué, pastor? La verdad, yo prefiero tenerlos así, pero que estén aquí. Tanto. ¿Sí o no? No, es que si yo predico como tú predicas, se me van a ir. Yo prefiero que estén aquí a que estén allá. Y eso que el resultado es el mismo. Por eso hay iglesias donde la gente todos fuman, o hay iglesias inclusive que parecen discotecas, y no importa que bailen aquí, pero prefiero que estén bailando aquí a que estén bailando afuera. ¿Y el resultado cuál es el mismo? El infierno. Porque tenerlo dentro de unas cuatro paredes no es la iglesia es universal. Esto no es la iglesia, las paredes no son la iglesia es el universo de gente por el cual el Señor va a venir, sin denominación. ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué te sirve tenerlos aquí dentro de cuatro paredes si de todas maneras se van a perder? Es mejor que usted le enseñe lo que le tenga que enseñar. Y hablo a los discipuladores de esta iglesia. ¿Están conmigo o no? Por eso es que tenemos que levantar una gente que no sea fraudulenta. Porque el obrero fraudulento habla solamente lo que quiere que la gente escuche. ¿Y sabes qué va a pasar? Esos obreros fraudulentos algún día recibirán los regaños, recibirán los reproches de aquellas personas
cuya característica es: yo pensé que me iba a salvar porque Cristo vino y no me fui con Él. ¡Wow! Eso es impresionante, hermano. Estamos a punto de que el Señor Jesús venga por los cielos a arrebatar su novia. Estamos a punto de que el Señor venga por la novia y venga a esa parte que se llama el rapto, que todos estamos esperando. Y va a haber gente que va a decir: ¿y qué pasó? ¿Por qué aquel se fue y yo no me fui? Porque no quisimos enseñar del rapto. ¿Y por qué no quisimos enseñar? Porque enseñar del rapto, estás hablando de gente que tenga madurez. Y a veces la iglesia no quiere, los pastores no quieren tener gente madura. A veces lo que quieren es tener un rancho grande, un corral grandote, aunque no sean maduros. Entonces a veces le cuesta trabajo tener unas ovejas que sean maduras, y aunque sean 5 o 10, pero que estén maduras. La gente a veces prefiere tener 500 o 1000, aunque no se vaya ninguno. Porque hablarles de madurez, hablarles de rapto, hablarles de que el Señor vendrá por una novia. ¿Cómo dice el Señor que vendrá por la novia? Vista, ataviada, limpia y sin mancha y sin arruga. Vestida como debe ser, como para boda, de lino fino. Con acciones justas que estén escritas en el libro. Uy, no, pues esa rayita está muy alta. Pues sí. Por eso es que los valientes solamente arrebatan ese proyecto. Porque aunque las bodas están listas, dice la palabra, y la cena está servida, y la mesa ya está lista, no todo aquel que diga Señor, Señor, va a entrar a ese proyecto. Por eso dice que son muchos los invitados, pocos los escogidos. Pero usted tiene que dar el ancho de obrero aprobado. Te ruego que te presentes como obrero aprobado, no reprobado, el cual el Señor los entregó a una mente reprobada, dice en Romanos capítulo 1. Qué feo sería eso. Así que necesitamos, amados, tener gente que pueda instruir a la iglesia a los niveles de instrucción que se requieren hoy, porque Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Necesitamos obreros que tengan la valentía, aunque se queden sin miembros, que tengan la valentía de poder hablar lo que es la palabra de Dios para estos últimos días. Porque Cristo viene, créeme, Cristo viene y viene pronto, más pronto de lo que tú te imaginas. Pero hoy en día tenemos padres tales como, por ejemplo, padres que en lugar de aplicar la disciplina, aplican el corazón. ¿Qué sucede con un padre que en lugar de disciplinar al hijo dice: ay, pero pobrecito, déjalo aquí, hombre, apenas tiene 35 años. Pobrecito, hombre, no, es que la vida le ha pegado muy duro a él. Hay que tenerle... ¿Qué sucede con esa clase de padres? ¿Qué sucede con un niño que no lo puedes gobernar? Que no lo puedes instruir porque, pobrecito, déjalo que se levante tarde. Es el único día que se levanta tarde. Y pobrecito, cuando llega a los 14 es un inútil, y el mismo inútil a los 18, el mismo inútil a los 30, y se casan, y luego ¿qué resulta con la mujer? La mujer le está quejando de que tiene, en lugar de haberse casado con un hombre de 35, se casó con un chamaco de 12. Y luego el hombre o la mujer, pero en este caso el hombre, luego no arrima ni para los pañales, y no puede arrimar ni para la leche, y no puede arrimar para el refrigerador, y después sucede que en lugar de encontrar madurez, luego tienen que trabajar los que no tenían que trabajar, que en este caso vienen a ser las mujeres, y tienen que trabajar los hijos, pero el hombre sigue siendo el niño que juega con Nintendo horas y horas a los programas de televisión que hay ahora, que no sé ni cómo se llaman. ¿Sí o no? De repente hay gente que pasa, hasta competencia hay de juegos de televisión. ¡Wow! Esto es increíble, hermano. Pero si tú lo llevas a la ¿cómo se dice? A la sombra de lo que es la palabra de Dios, también hay ovejas en ese nivel. Porque nosotros, en lugar de preferir educar al hijo, porque el que ama al hijo, ¿qué? Lo corrige, lo disciplina. Pero de repente vemos pastores que no, yo lo prefiero así. Si lo regaño porque llegó tarde al ensayo, ya no va a venir. Oh, pero es que de todas maneras tiene 3 veces que no viene al ensayo. Pero déjalo que suba a tocar el piano, pobrecito. Que toque el bajo, no importa que haya llegado tarde. Oye, pero ayer lo vimos allá en un lugar incorrecto.
pero se va a perder si lo regañas. Mejor déjalo que esté así. ¿Y qué es lo que hacemos? Ser malos obreros. Porque que toque aquí, o que predique aquí, o que dance ahí sin ser corregido, a la hora de la venida de Cristo se va a quedar. Así que ¿qué le sirvió que tocara, cantara o pandereara? Si el resultado será el mismo. El mismo es el resultado que el que hace la obra mal aquí, que el que la hace afuera. En la palabra del Señor dice: el que esté sucio, mejor ensuciarse más. ¿Cuántos están aquí todavía? Necesitamos recuperar el tiempo y aprender a ser buenos obreros. Todos los que estamos aquí necesitamos ser buenos obreros. Así que, mis amados, tenemos que tener el sello de buen obrero. Hay muchos evangélicos o profetas que han alcanzado o se han lanzado más bien. Fíjense bien lo que les voy a decir. Evangelistas, profetas que se han lanzado al plano apostólico y son malos apóstoles, malos obreros, pero eran excelentes evangelistas, eran excelentes profetas, pero se lanzaron a un plano que no habían sido llamados. Y en lo que habían sido llamados eran excelentes, pero se lanzaron a un plano donde no daban el ancho. Pastores que han alcanzado, pues, ¿cómo podemos decir? La excelencia en el tema de los números. Pastores que de repente dicen: no, pues mi iglesia es de 1000, de 2000 y tengo 3, 4 iglesias en el estado y en el país, pero son llamados al pastorado y se llevan el nombre de apóstoles cuando eran excelentes pastores, pero luego se vuelven malos apóstoles. Y usted será juzgado por sus frutos, de modo que como pastor pudiera ser muy bueno, y como el cargo que me eché de Oquis, de apóstol, no di el ancho, aquí voy a ser un mal obrero. ¿Cuánto están entendiendo? Qué importante es que usted no menosprecie el llamado al cual fue llamado usted. No menosprecie usted su ministerio. En el ministerio que fue llamado, usted sea excelente y sea un buen obrero, un excelente obrero, el mejor obrero de su ciudad en lo que usted fue llamado. Eso es lo correcto. No se cuelguen usted títulos que no va a poder cargar. ¿Me van entendiendo, mis amados? Esto es así, esto es así. ¿De qué me sirve a mí colgarme un título que no voy a poder ejecutar? Vamos bien. Es probable que usted sea, no sé, ¿qué pudiera yo decirle? Tal vez usted sea, no sé, un buen carpintero, pero ¿para qué quiere ponerse ebanista? Usted no sabe hacer el tema de los ebanistas, que usan otro tipo de herramientas. Siéntase contento si usted es carpintero. Si usted es una buena cocinera, siéntase contenta como buena cocinera. No se cuelgue el título de chef, porque lo van a poner a hacer una comida internacional y tal vez se quede corta. Si usted es bueno haciendo una sola cosa, sea bueno haciendo esa cosa y ponga a la disposición de Dios todos sus dones en un sentido en común, porque el Señor reparte, el Espíritu Santo reparte, porque es lo que ocupa. Y si usted, el Señor, le dio un don, usted tómelo, pula ese don y ofrézcalo al Señor. Pero no se cuelgue algo de lo que no fue llamado. Cuando nos colgamos algo de lo cual no fuimos llamados, entonces vienen las rebeldías. Porque luego tiene un pastor que tiene un hombre de Dios a un lado y sucede que el hombre es bueno para atraer gente, el hombre es bueno como evangelista, pero de repente se cree pastor y se viene la división. Cuando fue llamado al evangelismo, fue llamado a traer ovejas y era buenísimo trayendo ovejas, pero creyendo que él era el que llenaba la iglesia, se creyó el pastor y trae una división, pero el hombre no sabe pastorear. El hombre sabe traer ovejas al redil, pero no sabe pastorear. Son dos cosas diferentes. Así que si el Señor le dio a usted una palabra, el Señor le dio a usted un don, púlalo y hágase excelente en lo que está haciendo y sea un buen obrero en lo que el Señor le llamó a hacer. Amén. Van conmigo. Apolos, vean ustedes por favor Hechos capítulo 18 versículo 24. Hechos 18 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Cuántos saben quién era Apolos? Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila, ¿de quién eran hijos? De Pablo. Entonces Apolos era elocuente para hablar, era poderoso en la palabra, pero no tenía todo el conocimiento que los hijos de Pablo tenían. Entonces Aquila y Priscila los tomaron y le dijeron: hey, ven para acá, te vamos a dar todo el paquete completo. Ven, porque puede ser que yo sea muy elocuente para predicar, pero no tenga toda la palabra, o la palabra del padre de la casa. Así que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, y cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por gracia le habían creído. Así que, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, tenemos que Apolos era, ¿qué dijimos? Elocuente, poderoso en las escrituras. Pero miren lo que sucedió en 1 Corintios, por favor, capítulo 1, versículo 10. Sí. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis tomado todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¡Wow! Entonces vemos, mis amados, que teníamos un problema. Y el problema era que teníamos aquí a gente poderosa en palabra, pero que no podía engendrar correctamente a la gente a la que le estaba hablando. O sea, de repente tenemos gente que llega a Pablo, fíjense, Corintios capítulo 4 más adelante, versículo 14. Voy rápido porque quiero terminar, pero no sin darles la palabra, no van a creer que lo estoy inventando. No escribo esto para avergonzarlos, sino para molestarlos como a hijos míos amados. ¿Ok? No escribo esto para darles lata, sino porque les tengo amor, les escribo. Porque aunque tengas muchos años, muchos maestros en Cristo, no tendréis muchos ¿qué? Padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. De modo que tenemos un Apolos, de modo que tenemos a un Cefas, hombres poderosos en palabra, elocuentes para hablar, con mucho ímpetu, que hasta retaban a las autoridades y querían poner a todo el mundo súper bien, pero no podían vertirse en cuanto al tema del engendramiento y confundían a la gente. De modo que a los que Pablo ya había convertido a los caminos de Cristo, de repente se sentían: no, ¿sabes qué, Pablo? Tú ya vete, yo soy de Cefas. Llegaba el otro: Pablo, tú ya aquí en esta iglesia no tiene nada que ver, nosotros somos de Apolos. Porque eso le sucede a la iglesia. De repente ven a un pastor que es elocuente y agarran su mochila y se van con lo del otro pastor. Es que me gusta más la palabra de allá. Porque ¿qué es lo que sucede, mis amados? Tienen que entender que Pablo dice: ni ustedes son de Cefas, ni ustedes son de Apolo, ustedes son míos porque yo los engendré. Entonces, por más elocuente que yo sea en la palabra, por más gritón que yo sea en la palabra, por más fervoroso que yo sea en la palabra, tengo que tener la capacidad de dejar a la gente en su lugar. ¿Van conmigo? Y no en su lugar no me refiero a regañar, sino que sepan quién fue su padre y quién los engendró en el Espíritu. Ustedes pueden tener muchos maestros, pero yo siempre seré su padre, dice. De modo que la palabra elocuente de Apolos confundía a la gente. De modo que Priscila y Aquila tuvieron que tomar al Apolo y decirle: mira, Apolo, es verdad lo que tú dices, pero no es la verdad entera. Vente para acá, te vamos a explicar todo lo concerniente a Dios. ¡Wow! Pero eran hijos que ya habían crecido y le han dado cierta estatura, que no querían permitir que Apolo confundiera a los demás. Te vamos a enseñar lo que Pablo nos dijo a nosotros. ¿Van conmigo?
Entonces, porque aunque tenga muchos años en Cristo, no tendré muchos padres, pues en Cristo Jesús yo lo defendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis a mí, no al Apolos, no al Cefas, a mí. ¿Ok? Por esto mismo, os he enviado también a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué era lo que iba a hacer Timoteo? Enseñar lo que yo digo. Diga conmigo, usted tiene la responsabilidad de enseñar lo que dice mi pastor. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso les envío también a Timoteo, que es hombre fiel. ¿Es difícil hallar hombres fieles ahorita? Muy difícil. Oh, no, la gente se cambia de iglesia como cambiarse de saco. Entonces dice Pablo, ¿saben qué, amigos? Que uno de Cefas, que otro de Apolos, que... No, yo los engendré porque yo soy su padre. Así que le voy a enviar al Timoteo. El Timoteo lo va a poner en regla. Él fue hallado fiel. Y como fue hallado fiel, él le va a enseñar las cosas que yo le enseñé. Así que les ruego que me imiten a mí, no al Apolo ni al Cefas. O sea, el apóstol estaba poniendo las cosas en su lugar. Mas algunos están envanecidos, como si yo no hubiese de ir a vosotros. ¿Qué mención dice ahí? ¿Cómo dice ahí? ¿Envanecidos también dice? Ok, vamos, buscamos otra palabra. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca fuese ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, reconocer las palabras sino el poder que andan, para los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces dice, versículo 21, ¿qué quieren? ¿Que vaya a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ándese. ¿Entonces qué? ¿Son de Apolos? ¿Son de Cefas? ¿O son de Miguelito? ¿Qué quieren ustedes? ¿Que vaya con vara o que vaya con amor y espíritu de mansedumbre? Están ustedes, ¿no? ¿Quieren ser ustedes malos obreros o buenos obreros? Porque yo les estoy enseñando el caminito. Ya les envié a Aquila, que significa águila. Águila tiene que ver con la visión profética. Ya les envié la visión profética. ¿Van conmigo? Les envié a Priscila, les envié a Aquila. Ahora les envié a mi hijo que encontré fiel en el Señor, a Timoteo. Ahora, van a hacer todo lo que yo les diga, van a ser fieles a lo que yo hago, porque ellos van a decir lo que es fiel al Señor. ¿Van conmigo? Y luego termina diciendo, amados, ¿cómo quieren que yo vaya con ustedes? ¿Qué queréis? ¿Que vaya con vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Usted escoja. Tanto. Alábale. ¿Estamos bien? Nomás tengo 15 minutos para comenzar, hermano. Esta era la introducción. Santo Dios. Bueno, vamos a aterrizar, pero así era. Vamos a aterrizar fuerte, hermano. Deme chance, porque no creo terminar en 15 minutos, pero deme chance. Jonás, capítulo 1. Bueno, ¿dónde? ¿Terminé ahí? Sí. Ok. Creí que iba a leer otra parte, pero por andar apurado aquí no lo he leído. Creo que hasta me lo salté. Bueno, vamos a darle adelante. Yo creo que sí me lo debo haber salteado. Pero dice la palabra. Decía el Pablo, ahorita me lo encuentras ahí, Jonathan, lo apunté, pero habla de que dice lo siguiente, en el tema de que la gente anda de rebelde, le dice, qué bueno que yo no los bauticé a ustedes, dice, sino nomás bauticé a no sé quién y al gallo, dice, y me acordé del gallo porque ayer peleó el gallo, pues. Entonces, ayer peleó el gallo y voy a contarles una anécdota, de lo que me lo buscas, digo, dice que bautizó al hermano Gallo nomás. Al Chocolatito no lo bautizó, que también era hermano, pero no quedó bautizado. Pero bueno, ayer les voy a contar una anécdota y voy a tratar de contarla rápido. Ayer me invitaron a una carne asada a una casa con unos hijos
y fui a comer ahí en ese lugar. Llegó la hora en que la pelea se iba a llevar a cabo. ¿Van conmigo? Llegó la hora en que la pelea se iba a llevar a cabo y en la casa donde estábamos no había televisión abierta. Y ya estaba la pelea ahí encima. Y yo estaba con mi hijo José. José, ¿y a qué hora? ¿Y Antonio, a qué hora? ¿Cómo van ustedes? Hombre, ya me están dando ganas de irme para ver la pelea con ellos. No, pastor, que faltan 10 minutos, que faltan... Y de repente una de las personas con las que estábamos en esa casa sacó la pelea. Entonces, en un celular, y sacaron una tele grande y la pusieron para allá. El chocolatito y el gallito estaban ahí. Y le dije yo a José, ¿sabes qué? Que aquí ya dice que ya va a comenzar. Y estábamos bien contentos porque el José me ha dicho que le iba a dar en el 7, en Azteca 7. Y resulta que este hombre sacó ahí en el celular el Azteca 7 y puso la pelea. Pues nosotros empezamos a ver la pelea. Y bien entusiasmados y volaban cheques, pesos y todo, y plumas del gallo y resbalones de chocolate, y estábamos bien entusiasmados. Entonces yo le di las gracias a esta persona que encontró la pelea, porque vimos la pelea. Yo estaba contentísimo porque yo vi la pelea. Entonces me acuerdo que hasta lo agarré de los hombros y le subí y le dije, oiga, qué bueno que encontró la pelea, que hubiera sido si usted no nos da la pelea, y qué importante fue que usted viniera, porque la verdad yo no me la quería perder, porque el gallito es de mi tierra. Yo nací en Puerto Peñasco, el gallito es de Puerto Peñasco, y yo quería apoyar, estaba muy emocionado por verla, pero llegaba el tiempo y no podíamos verla hasta que él la encontró. Y luego nosotros nos venimos bien tristes, mi esposa y yo, porque perdió el gallito. Íbamos para la casa bien agüitados porque perdió el gallito. Y en la mañana nos damos cuenta que todo el mundo puso que el gallito ganó. Entonces dijimos, ¿y nosotros qué pelea vimos? Vimos la pelea, la primera que perdió el gallito, hermano. Y yo le di las gracias a este fulano y le di masaje en los hombros y le dije, si no hubiera sido por usted. ¿Sabe cómo se llaman esos? Malos obreros, bien intencionados. Así hay pastores, malos obreros, bien intencionados. El hombre creyó que había cortado orejas y rabo. ¿Va conmigo? Y él nos llevó a una emoción. Y nos llevó, ¿y sabes por qué? Miren, escúchenme bien, amados, Yo me di cuenta de varias cosas. Número uno que me di cuenta. Cuando el narrador estaba narrando, yo ya sabía que ese hombre que estaba narrando ya no trabajaba en TV Azteca. Número dos, me di cuenta, hubo cosas que yo supe, pero que me negué a aceptar. Me di cuenta que no había sana distancia en la pelea. Yo me di cuenta que ¿dónde está la sana distancia? No había el público estaba lleno. No había sana distancia. Ese hombre que estaba narrando ya no trabaja para TV Azteca, pero ahí estaba. Entonces yo me negaba a creer lo que estaba viendo. ¿Sabes por qué? Porque estaba viendo lo que yo quería ver. Eso sucede muchas veces en las iglesias. Hay veces que el Espíritu Santo te dice, lo que te están diciendo no es lo correcto. Ay, es que Dios, es que tú te puedes ir al infierno, digo, tú te puedes ir al cielo solamente y te arrepientes en el último instante. Y que tú no importa que no hagas esto, que no, al último haces así y Dios te va a perdonar. Y mira que el Espíritu Santo está diciendo, eso no es correcto. Pero como te están diciendo lo que tú quieres escuchar, y estás viendo lo que tú quieres ver. Una vez le preguntó a una persona, mijo, ¿por qué dejaste ir a la iglesia? Es que ahora estoy yendo a una iglesia donde me dejan tomar y fumar. Así me dijo. Órale, pues ¿cómo la ve usted? Pues allá quédate, pues ya estás bien. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces yo me dejé engañar porque me estaba gustando lo que estaba viendo y lo que estaba escuchando. Y hasta ahorita no he visto la pelea, hermano. Vino el rato y no la he visto. Me levanté en la mañana y quiero terminar para verlo, hermano. Voy a pedir que me den el reintegro del pastel que llevé para allá para ver la pelea. Como dice el corito, no vale la pena. ¿Qué pasó? Así me pasó a mí ayer.
No hemos visto la pelea todavía. Pero ayer dormí engañado. Por algo que no existía, pero para mí existió. En el tema del rapto, traspolando este tema, ¿cuánta gente muere engañada, mis amados? Por pastores y apóstoles y profetas que vienen y te dicen: vas a tener mucho dinero y vas a prosperar y tu negocio y que mira, y que ¿cuántos los profetas fueron llamados a eso? Si en aquellos tiempos venían los reyes y decían: a ese no me lo traigan, por favor. Siempre me predice cosas malas. Y luego le dicen: pues es el único que dice la verdad, ¿no? Llévenselo aquí así. Y ahora creemos que los profetas vienen a declararte prosperidad. Pues sí, eso quieres oír, mi niño. Pero eres ratero, eres mentiroso, eres adúltero, eres una desastre en tu vida. Y quieres que venga un profeta y te diga: declaro que tus manos serán bendecidas. Que todo lo que toque la planta de tu pie será tuyo. Aleluya. No sé si es profeta de verdad. Porque quieres oír lo que quieres oír. Para que no te vayas, te dicen eso. Eso me pasó a mí. Para que no me fuera, me pusieron la pelea mentirosa. Yo estaba a punto de irme con Josué. Y ya vieron que ya me iba, que me pusieron los pingos que encontraron, hermano. Con razón decía yo al gallito, ni pluma le salían ahí todavía. Ni emplumado estaba el gallo ahí, hermano. Andaba de buchipelón. Tenía dos, esas son otras de las claves. Miren, yo miré varias claves. Una de ellas fue que el gallo estaba peleando en la pelea pasado 2 kilos abajo y él le había dicho que posiblemente ahora le fuera mejor porque iba a pelear en su peso. Y todo eso lo dijeron ahí y yo no capté. También yo sabía que el gallo era el campeón y cuando dijeron ahí, dijeron que el gallo iba de retador. Hubo un montón de cosas que yo debería de haber dicho: esto es incorrecto, pero no lo dije. Porque yo quería ver lo que quería ver. Amado, usted no puede estarse dejando guiar por obreros malos. Porque esto es intrascendente. Yo ahorita veo la pelea, vuelvo a comprar palomitas y pastel de zanahoria, me pongo como si fuera la primera vez. Pero en las cosas de Dios, dice la palabra del Señor, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y que está instituido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y se abrirán los libros que abrimos ahorita en Apocalipsis. Y allí estarán las obras escritas. Ay, Diosito. Traigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 citas. Así que nos vamos a ir más rápido. Ya nos quitó el tiempo el gallo Buchipelón. Jonás capítulo 1. Por favor, rápido. Deme 5 minutos más, no sea mala onda. Vamos a hacer ganar al gallo aquí ya. Los últimos 5 minutos. Jonás capítulo 1, por favor, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás de Mitaí diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cómo iba a pregonar? ¿A favor o en contra? ¿En contra por qué? Porque sus obras eran malas. Cuando yo tengo malas obras, el Señor va a pregonar en contra mía, no a favor. No saquemos inventos de que el Señor va a hacer cosas buenas contigo cuando tú eres productor de cosas malas. No puede un árbol bueno dar mal fruto, ni un árbol malo dar buen fruto. Por el fruto lo vas a conocer. Entonces, y Jonás se levantó para oír. ¿Qué no era Jonás el profeta de Jehová? ¿Sí o no? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿A dónde quería ir? ¿Cerca de Jehová o lejos? Lejos. Porque así hacemos tú y yo a veces. Cuando Jehová nos envía algo que tenemos que hablar, decir o hacer, y no nos gusta a ti y a mí, queremos huir lejos. Y si hay que pagar el pasaje, lo pagamos. ¿Sí, Jonás? Y pagó su pasaje.
Pero cuando te envían en el nombre del Señor, uno pregunta, ¿y cuánto me van a pagar? Ahí sí quieres que te paguen, ¿no? Pero cuando a ti no te gusta, tú dices, yo pago el pasaje, pero me voy a decir como Jonás. ¿Eso quiere decir que es un buen obrero? ¿Era Jonás buen obrero? Jehová le dijo, ve y predica en contra de Nínive. Y él agarró un barco y dijo, predica tú si quieres. Tanto. Malos obreros. Jonás aquí está como un mal obrero. Jonás capítulo 4, por favor. Versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a donde tú no me enviaste, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes de hacer el mal. Qué lindo. Qué lindo es saber que tenemos un Dios que si nos arrepentimos, Él también se arrepentirá de hacernos mal. Por eso me apresuré a Tarsis, porque yo quería que mataras a todos los de Nínive. Por eso me apresuré a no hacer tu voluntad, porque yo sé que tu voluntad es perdonar al mal obrero. Yo sé que tu voluntad es perdonar a los malos obreros. Que tú dijiste que a los malos obreros les ibas a pagar mal, pero eres tan tardado para enojarte. Yo hace mucho le hubiera dado cuello lo que está diciendo Jonás. Pero te tardas tanto para darles cuello a esta gente que sabía que llegaría el momento en que los ibas a perdonar. Yo sabía. Mire usted, yo sé que Jehová me va a perdonar. Jehová me va a perdonar mis errores. Jehová me va a perdonar. Pero no todos, mis amados, tienen ese privilegio. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 1, por favor. Ya estamos terminando, mis amados. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 1. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre Israel. Pues está atento a las palabras de Jehová. Así dice Jehová, Dios de Israel, los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponerle en camino cuando subía a Egipto. Después, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, todas sus propiedades, mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, a las vacas, ovejas, camellos, asnos. Y Saúl, pues, convocó al pueblo y pasó revista. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek. Trabajo, por favor. Pero voy a traducir porque vamos a tardar mucho. Resulta, ponme ahí, Jonathan, por favor, donde dice, el pueblo perdonó. ¿Qué le dijeron que matase? Vas a matar a perros, vacas, gente adulta, menores, de pecho, arrasa con todo. Pero luego viene Samuel, dice la palabra del Señor, y viniendo Samuel muy de madrugada, dice ahí, se encontró con que oía unos balidos de vacas. Y va con el Saúl y le dice, ¿qué son estos balidos de vacas? Y Saúl contesta, el pueblo perdonó lo mejor. El pueblo perdonó. ¿Lo tenemos ahí ya, no? No. El pueblo perdonó. Qué importante es que yo como pastor, si quiero ser un buen obrero, haga la voluntad de Dios y no la voluntad del pueblo. Nunca falta una oveja que quiere decir al pastor qué se tiene que hacer. Nunca falta una oveja que quiere decir, perdona lo engordado. Es que el pueblo perdonó lo gordo, dijo. ¿Qué es lo que sucede con muchos pastores? Es una persona que viene bien cuajada económicamente y a ese le perdonan todo. Tanto. Pero viene una persona flaca y enclenque. No tiene mucho que aportar. Esa, aviéntala al fuego y mátela. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Estamos aquí todavía? Porque al que es pudiente le quieres perdonar todo. A las ovejas gordas. Es que el pueblo quiere, el pueblo perdonó. El pueblo quiso.
Tuve miedo, dijo Saúl, tuve miedo al pueblo. Usted se va a instruir a una persona, discipuladores, hijos de esta casa. Si van a discipular a una persona, hablen la palabra de Dios. Ni le quite, ni le ponga. Ni le quite, ni le ponga. El Señor, cuando le llegó el joven rico, le puso la tablita muy alta. El joven rico se fue muy triste. Estamos aquí. Mateo 26:30, por favor. 35. Mateo 26:30. Estamos terminando, mis amados. Denme tiempo, por favor, porque si no voy a tener que comenzar otro himno. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Si es necesario morir, yo muero por ti, decía el Señor. Mateo 26, del 69 al 75, vamos a terminar ahí. En el mismo 26, vámonos al versículo 69. Dijimos que el Pedro dijo que él se iba a morir en la raya. Aunque todos se escandalicen, yo no digo. Pedro, te digo que antes de que cante el gallo me va a negar 3 veces. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con los de Jesús del Galileo. Ya lo habían agarrado a Jesús. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé ni lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: también ese estaba con Jesús en Nazaret. Pero él negó otra vez con juramento. O sea, te lo juro por esta, que yo no soy de esos. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú sí eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos piden que reconozcamos a Jesús, nos comportamos como malos obreros? Oye, tú vas a la iglesia y el pelón barbón ese gritón. Pues, de vez en cuando, no creas que qué bruto, que así como religioso que digas tú, como gotita de agua. No, pero, ay, oh, qué bien. Y ofrendas y diezmas tú. Pues, así que digas que bruto, como diezmo, pues. La vieja, yo dejo que la vieja lo haga. O yo ni al caso, o sea, que lo mantenga el gobierno, ¿sí? Dice que el Pedro, cuando lo descubrieron de que estaba yendo a la iglesia con Jesús, dice que empezó hasta a decir malas palabras. O sea, empezó a comportarse como mundano de nuevo, como pescador. Entonces comenzó a ¿qué? A maldecir el Pedro. Oye, ¿tú vas con ese? Hombre, ¿para qué? O sea, que no vas a tomar y fumar. Hombre, préstame para acá un caguamón. Échatela para acá. Empiezan otra vez a las cosas antiguas. Por vergüenza de confesar a Jesús. Malos obreros. Jesús dice: quien me niegue aquí en la tierra, agua, dice, yo lo negaré también en el cielo. Acabaron los amenes. Malos obreros. ¿Estaba Pedro actuando como un mal obrero? ¿Sí o no? El gran Pedro: Señor, aunque todos te nieguen, yo dirá, presta, pongo la mano, yo no te voy a negar. Cuando lo descubrieron, hasta maldijo y juró que no era. Mal obrero. Mal obrero. Termino con este pasaje. Juan 21, versículo 1 al 9. Y con esta termino.
Había tanto jugo que sacar aquí, hermano, pues, ¿verdad? No sé si llorar de pena de no poder haber dicho todo lo que el Señor quería en la relación. Pero teníamos que aterrizar. Juan 21, versículo 1 en adelante, al 9. Juan 21, del 1 al 9. Escúchame bien. ¿Quedó claro que Pedro era un mal obrero, sí o no? Negó a Cristo. Mire, hermano, la Biblia está llena de malos obreros. Yo nomás ahorita le presenté a 4. Solamente 4. Y no se los deshebré a ninguno. Y traigo material para deshebrárselos todos. Pues ya no puedo. Pero nomás le presenté a 4. La Biblia está plagada de malos obreros. Plagada de malos obreros. Pero estoy hablando de algunos importantes. En este caso, después de esto, recordemos que ya el hombre la regó, se cuarteó, lo maldijo, dijo que no era, lo negó. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Miren, estaban juntos Simón el Pedro, el que lo había negado, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. O sea, estaban todos los discípulos completos, menos el Judas, que era el peor de todos los obreros. Entonces, Simón les dijo, me voy a ir a pescar. Y ellos dijeron, pues, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, qué feo es pescar toda la noche y no agarrar nada. Está espantosa eso. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Digo conmigo, a mí se me va a presentar Jesús cuando vaya amaneciendo. Porque sabes una cosa, después de una larga noche, de una larga velada, Jesús estará al amanecer. Después de la oscuridad, Jesús te estará esperando. Créeme, si usted ahorita está pasando por una situación difícil, créame que Jesús se está preparando para darle la luz al amanecer. Recibe esta palabra. Cuando llegó amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, ¿cómo les dijo? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Estaban en la barca. Echen la red al otro lado de la barca y van a hallar que comer. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿quién era el discípulo que amaba más a Jesús? Juan. Esto quiere decir que yo puedo tener revelación de Jesús, entre más lo amo yo a Él y Él me ama a mí. ¿Está conmigo? Mientras más búsquedas tenga yo de Jesús, yo será el que Jesús me ama y me revele. A nadie se le reveló Jesús, pero Juan, a quien amaba, se le reveló. Dijo, ese es Jesús. Yo conozco su voz. Él es el Señor, dijo. Entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús, dijo a Pedro, Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que Él era el Señor, se ciñó la ropa, entre paréntesis, porque se había despojado de ella. ¿La ropa qué representa? La ropa representa la cobertura. El hombre se había despojado de la cobertura, había maldecido, había jurado que no era, se había arrepentido de ser discípulo de Jesús, lo había negado, se había despojado de la cobertura. Santo Dios. Pero para ver a Jesús, tengo que volverme a poner la cobertura de Él. Así que el hombre, habiendo estado descubierto para presentarse delante de Jesús, se ciñó la ropa. Cuando yo estoy en la barca, mis amados, si yo me quiero echar un clavado, me quito la ropa. Pero él ya no tenía ropa, porque se ve, y en lugar de echarse un clavado así, para presentarte delante del Señor, tienes que llevar cobertura. Escúchame bien, esto se llama revelación. Usted necesita ir cubierto por alguien.
Usted necesita saber quién lo cubre a usted. Usted no puede ser un don nadie, hijo de don nadie. Porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Ahí déjame. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y un pan. Pónganse de pie. Quiero daros una palabra de bendición. Yo sé, mis amados, escúchenme bien. Yo sé que más de 2 de los que estamos aquí, ahorita, en este instante, nos hemos visto como malos obreros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos. Y desnuda a muchos hombres y mujeres de Dios. Dios no tapa a nadie. Usted, si es un buen padre, no tiene que andarle tapando a sus hijos nada. Usted no le tape a que el Señor les cubre. Vamos. Pero hay hombres de Dios y mujeres de Dios que ahorita se pueden ver que han sido malos obreros en su vida. Pero tengo una palabra para usted. Aunque haya sido un mal obrero, como Pedro, Dios te está esperando a la orilla de la playa, en tu seguridad. Si usted vuelve bajo cobertura delante del Señor, el Señor le tiene pan, carne, pescado. No es bueno darle el pan a los perros, sino a los hijos. Jesús comienza diciendo ahí, hijitos, niños, ¿tienen algo de comer? No tenemos. Y después de pescar toda la noche, sin pescar nada, el Señor le da soluciones. El Señor los espera, dice, con un pescado en las brasas. ¿Cómo se llama aquí en Puerto Peñasco pescado en las brasas? De modo que el Señor Jesús lo espera con un pescado zarandeado y un pan con ajo. ¿A quién? ¿A quién espera así? A los malos obreros arrepentidos de sus malas obras. Los está esperando Jesús a ti y a mí. Todos podemos vernos como malos obreros en diferentes circunstancias. Después Pedro fue el hombre más exitoso en cuanto a predicación. El hombre en su primer predicación se convirtieron 3,000. El hombre no volvió a ser el mismo. El hombre no volvió a negar a Jesús nunca en su vida, de tal manera que murió como murió Jesús, crucificado. Y todavía dijo, no me siento digno, a mí crucifíquenme boca abajo. Porque después de tanta misericordia, después de tanto amor, después de tanta gracia, después de brazos abiertos, de comida y de pan, no volverás a ser el mismo nunca más. Dios es bueno. Y quiero orar para despedirme, no sin antes pedirte que si usted por alguna razón ha considerado que en alguno de sus días usted ha sido un mal obrero, yo quiero que oremos todos juntos. Pasa a este altar porque quiero orar. Quiero orar para declarar libertad de pecados y de malas obras. Porque el Señor dice que Él agarra nuestras malas obras y las echa al fondo del mar para no volverlas a sacar nunca jamás. Y yo sé que en su mayoría córrele para este lugar. Córrele porque el Señor quiere perdonar. Dios está aquí para perdonar. Dios está aquí para sembrar. Dios está aquí para proteger. Dios no está aquí para juzgar. Ahora que si usted se siente que nunca ha tenido una mala obra delante del Señor, pues le vamos a hacer una estatua allá en el malecón. Que la gente baila y la adore. Porque creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir que podemos tirar la piedra sin haber juzgado a alguien o haber hecho una mala obra.